Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todas, todos y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al conversatorio Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, capítulo número 10, Agenda de la Juventud en la Ciudad de México, que preside el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en este recinto que son las salas de reunión 2 y 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Para este conversatorio contamos con la presencia en el presidium de la maestra Mónica Valdés González, investigadora especialista en sociología de la juventud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Paulina López García, consejera política. Nos acompaña la licenciada Andrea Sánchez Gallegos, asesora de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. A su vez, contamos con la presencia del maestro Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Desde luego, finalmente, para conformar este honorable presidium, contamos con la presencia de nuestro moderador, el activista social Alexis Moncada. Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante conversatorio para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el activista social Alexis Moncada. Muchísimas gracias. Primeramente, es un gusto verles aquí a todas y todos ustedes. Daremos inicio con el capítulo 10, correspondiente a nuestro seminario Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, denominado Agenda de la Juventud en la Ciudad de México. A nombre del senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, doy la bienvenida a todas y todas ustedes. Este capítulo 10, titulado Agenda de la Juventud en la Ciudad de México, tiene como objetivo crear un espacio de diálogo para identificar los retos que enfrenta la juventud en la Ciudad de México. Esto con la finalidad de proponer políticas públicas para impulsar la inclusión social y contribuir con el desarrollo integral de las y los jóvenes. Para esto, en la ponencia del día de hoy nos van a acompañar primeramente la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, vicepresidenta de la Comisión de la Juventud del Congreso de la Ciudad de México. En segunda instancia, la maestra Mónica Valdés González, investigadora especialista en sociología de la juventud por el CIF UNAM. En tercer lugar, la maestra Paulina López García, consejera política nacional y secretaria del Medio Ambiente en el CEN del Partido Revolucionario Institucional. De igual manera, la licenciada Andrea Sánchez Gallegos, asesora de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Sin más por el momento, le cedo el uso de la palabra a la licenciada Cedeño. Muchas gracias, Alexis. Quiero agradecer a todos y usted su presencia por acudir a estos foros que yo considero de suma importancia, porque a lo largo de 10 mesas hemos estado trabajando en los temas torales de nuestra ciudad, que sus aportaciones fijen un futuro para nuestra capital, que todos como habitantes de la Ciudad de México sabemos de los grandes problemas que acometen a nuestra ciudad, como lo es el transporte, el agua, la economía, el desempleo, y hoy vamos a tocar y cerrar con un tema trascendental, la agenda de la juventud para la Ciudad de México. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que buscan o pretenden? ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de vida de los jóvenes habitantes de esta capital? Creo que tenemos unos ponentes a los cuales agradezco muchísimo su presencia, que nos van a dar esas ideas, esas aportaciones que van a estar en este compendio. Queridos y estimados ponentes y asistentes, quiero informarles que Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, es este trabajo que se va a presentar a modo de una plataforma electoral que va a fijar las bases y va a ser presentadas a la nueva administración en la Ciudad de México. Es un trabajo que hemos estado viniendo haciendo con el apoyo del Instituto Belisario Domínguez, que realmente queremos que siente las bases de un proyecto que no solo quede en un documento, sino en el hacer. Es por eso de suma importancia todas las propuestas, las voces,
Aquí hay jóvenes que nos gustaría escuchar qué es lo que realmente requerimos para nuestra ciudad y cómo vemos el futuro de nuestra metrópoli. Sin más, agradezco muchísimo a Alexis, agradezco mucho a Luis, agradezco mucho a Bren, que realmente también ellos han estado en todo este camino, trabajando por este proyecto, porque es un proyecto de todos nosotros. Muchísimas gracias y pues vamos a dar inicio a esta mesa. Muchísimas gracias, Monse. Yo le pido un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, a continuación les mencionaré el formato de este encuentro. En la primera ronda de ponencias, cada participante puede extenderse hasta un máximo de 15 a 20 minutos. Al finalizar las ponencias, se hará lectura de las preguntas que ustedes como audiencia gusten realizar, para que a su vez los ponentes puedan ir preparando sus reflexiones finales con base a dichos cuestionamientos. Para concluir, cada expositor, en el mismo orden que la primera ronda, tendrá 5 minutos para comentarios de cierre. Sin más preámbulo, me permito presentar a la maestra Mónica Valdés González, investigadora especialista en Sociología de la Juventud en el CIF UNAM. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialidad en Sociología de la Juventud, actualmente maestrante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el programa Políticas Públicas Comparadas. Ha trabajado como consultora en diversos organismos internacionales, nacionales y legislativos, en la impartición de diversos cursos sobre políticas públicas, planeación y juventud. Ha formado parte del gobierno federal en temas de investigación, jóvenes, diseño de políticas públicas y evaluación, y en el Poder Legislativo con temas de mujeres y género. Ha trabajado en la edición de múltiples trabajos sobre el sector juvenil, entre los que destacan la coordinación ejecutiva de las encuestas nacionales de la juventud en el año del 2000 al 2005, y creadora del Sistema Nacional de Información sobre Juventud en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De 2013 a 2018, se desempeñó como directora de investigación y estudios sobre juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. Se ha desempeñado como especialista en evaluación para programas regionales como Child Fund International, el Gobierno de Canadá y en cooperación con Alemania, el Plan Internacional y Save the Children. Actualmente es investigadora en el Seminario de Investigación en Juventud en la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de Multidisciplinario Laboratorio Social. Sus áreas de interés y trabajo son participación y cultura política de jóvenes, políticas públicas, sistemas de información, evaluación, seguimiento y control de los presupuestos públicos y Agenda 2030, género e infancias. Sin más por el momento, le doy el uso de la palabra a nuestra querida maestra. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio para conversar esta tarde con todas y con todos ustedes que nos acompañan de una audiencia un poco pequeña, pero esperemos que tengamos un diálogo muy sustancioso. Lo primero que tendría yo que advertir es la imperiosa necesidad de deshacernos de la palabra la juventud cuando hablamos de acciones públicas y acciones políticas. Cuando uno habla del concepto juventud, ¿no?, como un ente teórico, es importante advertir los riesgos de utilizar también el concepto, pero yo invito a que pluralicemos, ¿no?, a que visibilicemos la heterogeneidad de lo que son las y los jóvenes, sobre todo en una megalópolis como la Ciudad de México. Entonces, de ahí me coloco también desde no solamente la experiencia académica, sino la experiencia del sector público, ¿no? De pronto, los discursos académicos suelen ser un poco engañosos cuando la empiria no nos acompaña, pero mi experiencia en temas de políticas públicas, no solamente en la hechura, sino en la evaluación, creo que me coloca también en otra tesitura. Entonces, con estas salvedades, me gustaría echar mano de un recurso simpático, ¿no? Digamos que en su momento, ya hace algunos años, en nuestro primer informe iberoamericano de juventud, promovido desde la CEPAL, el coordinador, el que era el coordinador de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Martín Oppenheim, propuso una relectura distinta sobre la situación y las condiciones que en su momento las y los jóvenes en Iberoamérica padecían.
Curiosamente, 20 años después de este primer informe, no solamente se han acentuado e incrementado las desigualdades y las brechas de nuestras y nuestros jóvenes en toda la región, ¿no? Y digamos, este recurso, ¿no?, metodológico, y yo le digo simpático, para releer la realidad en la que viven las y los jóvenes, él lo nombra las paradojas, ¿no?, en nuestro muy mexicano, digo yo, las parajonas. Nombraré 10, ¿no? Son más de 20 las que podríamos empezar a ir construyendo y deconstruyendo. La primera, y advertir, ¿no?, además que el tema de lo juvenil, tendríamos que empezar a colocarlo sí o sí de manera transversal. Es decir, no advirtamos más, ¿no?, que tengamos la mesa de educación, la mesa de empleo, la mesa de salud, ¿no?, y al final, la mesa de juventud, ¿cierto? Cuando en realidad todos los temas, todos los ejes atraviesan todas las edades y todo el curso de las personas. Entonces, si seguimos, ¿no?, debatiendo y discutiendo las cosas o los ejes temáticos torales de nuestras políticas públicas, seguimos otra vez olvidando a los sujetos, ¿sí? Desinhibirlos de la política no nos ayuda. Entonces, necesitamos ejes que visibilicen de manera transversal toda la política pública. Entonces, desde ahí, ¿no?, la primera paradoja que enfrentan no solamente la generación actual, sino desde hace varias generaciones, es un acceso evidentemente a la educación. Sin embargo, un menos acceso al empleo digno. No es novedad, ¿cierto?, que muchos jóvenes no solamente han duplicado o han triplicado las tasas de escolaridad de sus generaciones, las generaciones que los precedieron. Su mamá, su papá, sus abuelos, ¿no?, incluso muchos hogares en este país, son ellas y ellos la primera generación tal vez que logra culminar los estudios de media superior o incluso universitarios. Perdón. Entonces, no voy a meterme a los resultados de PISA y al debacle de nuestra educación en términos de calidad, pero a pesar de ello, ¿no?, a pesar de estar mejor preparados, siguen duplicando las tasas de desempleo de los adultos. Entonces, en el caso de los adultos estamos hablando de tasas entre el 3 y el 4%. Nuestras jóvenes, están por arriba del 8%. Pues si están mejor educados, ¿sí?, ¿Qué está sucediendo con el mercado laboral? Esa es la primera paradoja. La segunda, tienen acceso a información con el pulgar de su dedo, ¿sí? Pero además son mucho más dúctiles a la tecnología que los adultos. Son absolutamente intuitivos cuando toman un dispositivo. Saben qué hacer. No hay necesidad de decirles de dónde se enciende la tablet, ¿no? No, o sea, es completamente intuitivo, parece que trae incorporado, no el chip. Sin embargo, los espacios reales para la deliberación de la política pública están completamente cerrados para ellos siempre. ¿Sí? No solamente en términos de edad, digamos, ¿no? A qué edad pueden ser legisladores, a qué edad pueden ser senadores. No estoy hablando de esos espacios, no estoy hablando de en los espacios en donde se delibera el presupuesto público, ¿quién los toma en cuenta? En donde discutimos, ¿no?, los objetivos, la población potencial de cualquier política pública. No, es año electoral, por supuesto, van a estar en todos lados, porque es año electoral y a quien no le importa tener el voto de las y los jóvenes, ¿cierto? Pero advirtamos, ¿no? Saben cómo moverse en la escena pública, en la escena privada, en la escena de las redes sociales, sin embargo, no pueden acceder a las tomas de poder reales, diría yo. Muy bien. Tienen muchas más expectativas de autonomía, sin embargo, tienen menos opciones para materializar. Han incorporado también de manera muy natural todas las expectativas, no solo familiares, sino sociales, que cruzan también nuestros dispositivos. ¿Quién no quiere una casa hermosa? ¿No? ¿Quién no quiere un departamento? ¿Quién no quiere
el coche, quién no quiere la ropa, quién no quiere los conciertos, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, las posibilidades reales de asumir estos procesos de autonomía son prácticamente nulos, ¿no? Los jóvenes tienen que vivir no solamente con sus padres, sino cuando pueden independizarse, tienen que vivir no con uno, sino con 6 o con 7 roomies para poder absorber el gasto de la renta, el alquiler y todo lo que conlleva tratar de independizarse. No hemos empezado a discutir recientemente cómo dar crédito a los jóvenes. España acaba de dar un paso alucinante porque el Estado va a ser el aval de los jóvenes. No tiene no tiene suficientes ingresos para asumir una hipoteca, no te preocupes, el Estado te respalda, pero no con becas, no. Es tu aval financiero. No te va a prestar dinero, no te va a dar dinero, ¿no? Simplemente va a decir, este joven es responsable, no, gana 2 salarios mínimos, es cierto, ¿no? Pero puede empezar, ¿sí? A cotizar siendo independiente o las rifas, no sé si todavía siguen existiendo, las rifas en el Infonavit y en el Fobiste, ¿no? Pero bueno, ser el aval de las y los jóvenes. No, ¿qué cosas deberíamos estar discutiendo en México? Hubo una propuesta hace ya algunos años de que el Infonavit incluso tuviera créditos, pero para renta, no para compra, es decir, no, las y los jóvenes ya no piensan en echarse una hipoteca de 50 años para comprar su departamento de 63 metros cuadrados, ¿no? O sea, necesitan rentar, porque además se están moviendo permanentemente. Entonces, hay que pensar también en temas de vivienda y más en la ciudad que poco a poco nos copa, ¿no? Con estos debates de Airbnb y demás. Ok, siguiente paradoja. No tenemos duda que es la etapa, es la edad en la que gozamos en términos generales, ¿no? De los mejores niveles de salud. No nos enfermamos, ¿no? Nuestro índice de mortalidad en COVID salimos airosos, salieron airosos, fueron, además de las poblaciones que tardaron más en vacunarlos, ¿no? Contra el COVID, por cierto. Pero bueno, en términos generales gozan de buena salud. Tal vez no hacen ejercicio, tal vez no comen muy bien, pero en términos generales no se enferman. Sin embargo, el sistema de salud, dado eso, reconoce, ¿no? No reconoce las morbilidades específicas de este sector o, ¿no? De qué se están muriendo nuestros jóvenes. ¿No? El sistema de salud no está pasando ese debate en la política pública de salud. Entonces, el cáncer cervicouterino, por ejemplo, ¿no? Empezamos a vacunar. La vacuna de VPH ya se está instrumentando finalmente en todo el país, pero solo para niñas. Yo no vivo en la ciudad, yo vivo en un municipio muy chiquito del Estado de México llamado Tenancingo, y ahí no vacunan a los niños, solo a las niñas. Está indicado para ambos sexos. No, pero ¿cómo? Pues sí, ellas son las que se embarazan. Sí, señorita enfermera, pero ellos son los que contagian a las chicas. Entonces, ¿cómo no los va a vacunar? ¿No? Cuando la instrucción es muy clara. Entonces, no hay un reconocimiento claro de estos procesos, ¿no? Los chicos, es un drama en este país, los hombres se mueren de causas completamente prevenibles como los homicidios, accidentes de tráfico ligados al alcohol. Y las mujeres jóvenes, cáncer cervicouterino. La quinta paradoja. Hoy me tienes que detener cuando, por favor, mi tiempo, porque si no, yo me voy. Bien. Son más dúctiles y móviles, ¿cierto? Ya decíamos, no solamente este asunto de las redes sociales es imperioso, sino esta posibilidad de incluso moverme a otra ciudad, estudiar allá, ya no quiero estudiar, ahora quiero trabajar, entonces me muevo a otro estado, etcétera, ¿no? De pronto vemos mucho movimiento de los jóvenes.
entrecruzan varias trayectorias, no solamente escolares o laborales, ¿no? También familiares, pueden tener un hijo, ¿no? Salir de la escuela, regresar, en fin, son circuitos complejos en los que están metidos nuestras y nuestros jóvenes. Por lo tanto, están mucho más afectados por las trayectorias migratorias, no solamente internacionales, sino también nacionales, en donde en el transcurso, por supuesto, siendo una migración internacional, están mucho más expuestos a todo lo que conocemos, tanto de violencia como de vulneración de sus derechos humanos. Muy bien. Están, ¿no?, mucho más aptos para el cambio productivo, sin embargo, están por completo excluidos de esto. Es decir, ¿qué significa? No, ahora en época de la inteligencia artificial, en donde parece que todo lo cruza y todo lo va a dominar, y entonces Skynet, ¿no?, se nos antoja como, son mis referencias cinematográficos, perdón, pero no, cuando se trata, por ejemplo, que es mi tema favorito, cuando se trata de políticas de empleo, ¿no?, solamente advertimos que a las y los jóvenes les falta. Siempre les falta. Algo les falta. Entonces, hemos cambiado el mote. Antes decíamos que lo de capacitación laboral era lo que nos hacía falta, ¿no? Ahora hablamos de recursos de empleabilidad y entonces metemos en una misma bolsa tanto habilidades duras como lo que se ha puesto de moda, habilidades blandas, es que tienen que aprender a tomar decisiones. No saben trabajar en equipo. Bueno, no saben ni hacer un currículum. Sí, gracias, Alex. ¿Cierto? Entonces, decíamos, digo, yo que es una suerte de autopista paralela, ¿no?, en donde desviamos la atención de lo que realmente está sucediendo con el mercado de trabajo. Entonces, imputamos a las y los jóvenes la falta de algo, siempre, nunca es suficiente, en lugar de interrogar al mercado laboral. ¿Cómo está estructurado económicamente el empleo? ¿Cuáles son los sectores que deberían estar respondiendo de mejor manera a los retos del México del siglo XXI? Entonces, cualquier pregunta que nos podamos hacer al respecto, ¿cierto?, de las situaciones de empleo real, siempre lo adjudicamos a las y los jóvenes. Nunca interrogamos a la economía ni a nuestras políticas. Muy bien, tengo un chorro más, me quedo acá para abrir, ¿no?, nada más boca de estas singularidades que presentan las y los jóvenes, ¿no?, en donde hablamos de un futuro de la megalópolis, pero es imperioso hablar de su presente, de cuáles son las cosas que necesitan en su cotidiano para la toma de decisiones y para superar no solamente sus expectativas, ¿no?, alcanzarlas, digamos, sino también las expectativas familiares y de movilidad. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, maestra Mónica. Es indudablemente muy importante todo lo que usted nos comenta respecto a la cuestión del acceso a la educación y a la información. Y pues bueno, creo que todos los que estamos aquí enfrente nos da mucho gusto el ver todos los tipos de edades que están aquí presentes, y creo que eso habla de que buscamos un cambio social en ese sentido. Sin más preámbulo, toca el turno de la maestra Paulina López García, quien es consejera política nacional y secretaria del Medio Ambiente en el CENPRI. Paulina es doctorando en política pública con especialización en liderazgo para el desarrollo sostenible por el Tecnológico de Monterrey, maestra en desarrollo económico local por the London School of Economics and Political Science y en administración pública por la Universidad Panamericana, licenciada en comercio internacional y especialista en finanzas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado estudios relacionados con la resiliencia e impacto de la dependencia económica en recursos naturales, energías verdes, pobreza energética, así como sobre la distribución y beneficio de las áreas verdes en México, con amplio interés en políticas públicas para el desarrollo urbano, inclusivo y sostenible. Ha desarrollado investigaciones sobre brecha digital, movilidad, infraestructura de transporte, ciudades inteligentes y su financiamiento respectivo. Actualmente es secretaria del Medio Ambiente del CEN del PRI y consejera política nacional. Se ha desempeñado también como secretaria general del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles del CEN del PRI.
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Político Nacional, delegada de la tercera circunscripción de la Red Jóvenes por México, entre otros cargos partidistas. Estuvo a cargo de la administración del enlace institucional del Servicio de Administración Pública Tributaria SAT del 2017 a 2018. Se desempeñó como directora de Políticas Públicas en materia de productividad en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2015 y 2017. Asimismo, fue asesora en el Senado de la República durante la 60ª legislatura. Adelante, maestra Paulina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Traje por ahí una presentación, no sé si me la podrían poner tantito, por favor. Voy a tratar de ser muy breve, muy ejecutiva. ¿No la tenemos? Ay, no me digan. Bueno, pues voy a tratar de contarles. La verdad es que traía por ahí algunas imágenes que iban a ayudar mucho a poner en contexto la situación de los jóvenes en la ciudad. Voy a tratar de ser breve, concisa y muy ejecutiva. En el 2017, cuando tuvimos uno de los más grandes shocks que ha enfrentado la ciudad, que fue el tema del sismo, los periódicos, tanto nacionales como internacionales, destacaron una cosa. Los jóvenes de la Ciudad de México tomaron la ciudad. Desde el minuto cero fuimos los primeros en salir a ayudar, poniendo no solo el corazón, sino toda nuestra capacidad. Salimos a ayudar a la gente que se había quedado atrapada, salimos a llevar víveres. Muchos chavos crearon aplicaciones para que supiéramos qué hacía falta. Miren, ahí está. Si me regalan la siguiente slide, por favor. Aquí está, aquí lo pueden ver. No solo fueron los medios nacionales, sino también los internacionales los que destacaron nuestra capacidad de respuesta. Y para mí el mensaje es claro, los jóvenes tienen esta capacidad de respuesta y la capacidad de tomar las riendas y darle el cauce que quieren a esta ciudad. Dicho lo anterior y teniendo esto en contexto, me gustaría pasar a la siguiente slide, por favor. ¿Cómo estamos posicionados, no? Las juventudes en la ciudad. Esta gráfica es de la ciudad. ¿Alguien sabe qué es esta gráfica? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la gráfica? Pirámide poblacional. Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene una forma de pirámide. Está tomando una forma rara. Pues les tengo una noticia. Esta forma rara, en los próximos 30 años, va a volver a ser una pirámide. El problema es que va a ser una pirámide invertida. ¿Y esto qué nos quiere decir? Han escuchado que el presidente dijo que quiere darle 100% de retiro a las personas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, no hay capacidad financiera que nos permita con una pirámide poblacional en la que los jóvenes productivos somos cada vez menos y la población en retiro va a ser cada vez mayor. Eso es técnicamente imposible, eso es una gran mentira. Esta pirámide es de la ciudad, la nacional se ve un poquito menos invertida, digamos. La ciudad está envejeciendo a un ritmo mucho más rápido que la media nacional. La siguiente, por favor. Voy a hablar de tres temas específicos que son del interés. Hay muchos más. Aquí nos faltaría vivienda, aquí nos faltaría energía, nos faltarían muchos más, pero por cuestiones de tiempo voy a mencionar tres que consideramos prioritarios en la agenda juvenil, que son empleo, educación y ciudades sustentables. Siguiente slide, por favor. Aquí, si pueden ver, en materia de trabajo, me parece que esta gráfica nos enseña muy bien cómo está distribuida la población económicamente activa. Estos son los trabajadores asalariados y estos los empleadores y los trabajadores por cuenta propia. ¿Esto qué nos dice? Si ustedes ven, el porcentaje de empleadores es muy chiquito. ¿Qué necesitamos los jóvenes? Necesitamos lana para invertir, para echar a andar nuestros negocios, para innovar, para hacer cosas. Necesitamos que la banca de desarrollo nos dé la oportunidad de invertir en nuestros negocios, sobre todo porque las grandes empresas que están generando economía, ¿cuáles crees que son? ¿Alguien sabe cuáles son las empresas que más lana generan en este momento a nivel mundial? Innovación y tecnología. Hace 30 años todo el mundo hablaba del sector energético, específicamente de las petroleras. El día de hoy no es cierto, o sea, no compite este sector con el sector de tecnología. Apple, Amazon y este tipo de empresas pues, valen millones de dólares y la clave está aquí, porque los creadores de este tipo de empresas son jóvenes.
Son jóvenes que se metieron a innovar. Y la palabra clave el día de hoy es esa, innovación. La siguiente slide, por favor. Ahora, coincido aquí con la maestra, tenemos un tema de desempleo, pero desde mi particular perspectiva, el problema no es, o sea, el problema mayor no es el desempleo. ¿Cuál creen ustedes que es? Porque México no tiene altos niveles de desempleo en comparación a otras regiones. ¿Alguien sabe cuál? Los salarios. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre que pueda ser el problema? Pues yo considero que la informalidad, porque en México, si tú no tienes un trabajo estable, sales y pones un changarrito y entonces vas a generar, tienes una chamba, estás generando ingreso. El tema son las condiciones en las que generas ese ingreso. O sea, cuando tú tienes un trabajo formal, tienes acceso a seguridad social, lo cual implica que tienes acceso a la salud, a un plan de retiro, entre otras cosas. Cuando tú eres informal, estás por tu cuenta y entonces no tienes ni acceso a la salud, ahorita ya no tenemos ni seguro popular para la población que está en este sector de informalidad laboral, y estos datos son exclusivos de la Ciudad de México. Aquí podemos ver cuáles son las alcaldías, y si ustedes se fijan, la línea verde nos dice cuál es la población económicamente activa y cuál es la población que está en el sector de la informalidad. Y esto nos dice que ¿qué queremos los jóvenes? Pues queremos chambas seguras, a largo plazo, bien pagadas, bien remuneradas. Y bueno, desde mi perspectiva, este sería el mayor problema, porque como les dije, sí hay desempleo, pero en comparación a otras regiones no es tan grave porque podemos salir a poner un changarrito, pero las condiciones a largo plazo para nuestro retiro, pues van a ser complicadas, ¿no? La siguiente slide, por favor. Por aquí tenemos, estas también son las alcaldías de la Ciudad de México. Aquí les puse la escolaridad. O sea, sí es cierto, pero la escolaridad promedio son 14 años, en el mejor de los casos, que es Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc. La media, el promedio de educación por años, esto quiere decir 6 años primaria, 9 años secundaria, 12 años preparatoria. Y el promedio de la mayoría, a excepción de 4 alcaldías, el promedio no termina la prepa, ¿no? Ahí me parece que necesitamos pues, hacer estrategias en materia de política pública para pasar al siguiente nivel, que sería por lo menos que toda la ciudad, el porcentaje de gente que tiene un bachillerato, por lo menos, ¿no? Y el segundo es evidente, la educación superior. O sea, la educación superior está quedando en manos de particulares porque el sector público no se está dando abasto y no estamos generando estrategias. Lo que también mencionaba la profesora es el tema de PISA. O sea, estamos cada vez peor en temas de matemáticas, de lenguaje, y para mí eso es clave. O sea, los grandes países del sudeste asiático que han tenido éxito y que están consolidando su economía el día de hoy es porque le metieron a sus políticas educativas hace 30 años. Y esto es en materia de educación. Entonces, para nosotros hay dos: la informalidad, cómo la combatimos, cómo generamos empleos de calidad y cómo mejoramos el tema educativo, que es un tema pues, muy largo y muy profundo. Me quedo con estas dos slides. La siguiente, por favor. Ciudades sustentables, es un tema que me encanta. Si me regalan la siguiente, por favor, les voy a dar algunos datos muy generales. Desde principios de este siglo, las líneas se cruzaron. Antes, más de la mitad de la población mundial vivía en zonas rurales. A principios de los 2000, las líneas se cruzaron y la gente tiende a vivir en zonas urbanas. En este momento 55%, pero para el 2050 incrementarán al 70%. Y esto se va a dar principalmente en países en vías de desarrollo, incluido México, evidentemente. O sea, el crecimiento urbano se va a dar en países en desarrollo y esta expansión será en zonas de riesgo y asentamientos informales. Además, la ciudad, por ejemplo, otro dato muy interesante, 2/3 de la energía que se consume el día de hoy es en centros urbanos, en las metrópolis y áreas metropolitanas. Estas ciudades generamos el 75% de las emisiones de carbono y en ella utilizamos el 60% de los recursos. Evidentemente necesitamos pues una estrategia que pueda financiar el desarrollo urbano y
mucho de esto, cuando hablamos, por ejemplo, de servicios, hay algo que quiero dejar claro. Cuando hablamos de agua, alcantarillado, y todos los servicios de recolección de basura, por ejemplo, son responsabilidades del municipio. Muchas veces no tienen la capacidad de cubrir estas obligaciones porque no recaudan. Ese es un tema, por ejemplo, de financiamiento que encontramos muy claro. La siguiente, por favor. Nosotros, aquí les voy a poner más o menos lo que tenemos en este sentido y que propone el partido en cuanto a ciudades sustentables. Evidentemente, apoyar a los municipios para que puedan dar una proveeduría correcta de los servicios básicos. Hay un concepto que a mí me entusiasma mucho que se llama ciudades de 15 minutos. Y para que tú puedas tener una ciudad de 15 minutos necesitas un mix de suelo. Estas ideas de vamos a construir un área financiera o un parque industrial lejos de la ciudad, pues ya no funciona, porque lo que necesitamos es tener 3 cosas en nuestro entorno: trabajo, vivienda y esparcimiento. Y de eso se trata más o menos esta idea de tener ciudades en 15 minutos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Reordenamiento territorial. En la slide pasada les decía que el crecimiento urbano se está dando en países en desarrollo, pero en zonas de riesgo. Entonces, en este punto nosotros lo que consideramos es que necesitamos abrir la participación ciudadana y diseñar ciudades resilientes. En el tema de residuos, por ejemplo, hay 3 áreas de oportunidad, que sería el PET, el plástico, cómo empezamos a reciclar de manera masiva, constante, el consumo de energía y, bueno, el PET, y esto está relacionado con el tema de separación de residuos. También creemos firmemente, yo particularmente se lo digo porque es un tema que me encanta, necesitamos una mejor infraestructura de transporte y la data que tenemos nos puede permitir diseñar vías de comunicación y sobre todo transporte público. Para mí, o sea, si ustedes se fijan, las ciudades más ricas, Tokio, Nueva York, Londres, o sea, en algo que nos superan, pero muy, muy grandemente, es en el tema del transporte público. Tienen unos sistemas de transporte impresionantes y ahí todo el mundo usa, independientemente de su condición económica, el metrobús y este tipo de cosas, y creemos que tenemos la información para hacerlo. Segundo, la promoción de vehículos ecológicos. La electromovilidad es un tema que vamos a ver tremendamente en la próxima década. Evidentemente también necesitamos capacitar a los proveedores de transporte público. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, el tema del transporte público en Guanajuato es muy bueno, tienen grandes iniciativas para no solo ahorrar, reducir sus emisiones y ahorrar energía, innovación y tecnología sin duda, infraestructura para transporte alternativo. Y aquí les quiero decir algo: si bien la Ciudad de México tiene ciclovías y otro tipo de opciones de movilidad, estas se concentran en 3 alcaldías: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y en, ¿cuál se me va? La Gustavo Madero. Este es el corazoncito de la ciudad y siempre dicen, no, la movilidad, sí, pero en estas 3. Y la ciudad abarca 16 alcaldías en total. Y bueno, en materia, me voy a ir rapidísimo aquí. Creemos que lámparas solares en vía pública, infraestructura eléctrica para el parque vehicular, porque ahora vienen ya los vehículos eléctricos, pero se necesita un esfuerzo mayor para que estos puedan ser recargados en vía pública y este tipo de cosas. También creemos que las áreas verdes en la ciudad pues, son una gran área de oportunidad y meterle más a la economía circular, la reutilización y un poco la concientización sobre el fast fashion. Ya nos acostumbramos a ir y comprar algo bonito que la siguiente temporada no va a estar en tendencia y vamos a volver a comprar más, y el fast fashion es una de las industrias pues, que más contamina. La siguiente, por favor. Y bueno, un poquito, y creo que con esto cierro, es la distribución porcentual de la población ocupada y su tiempo de desplazamiento. ¿Qué tan lejos estamos de ciudades de 15 minutos? Pues completamente alejada. Solo el 18% de la población hace su traslado al trabajo en 15 minutos y de ahí para el resto. De 16 a 30, de 30 a 1 hora, de 1 hasta 2 horas, más de 2 horas. O sea, esto es imposible. Si queremos darle calidad de vida a los ciudadanos de esta ciudad, necesitamos darles acceso a un trabajo cercano, a una vivienda digna, a esparcimiento, y a que ellos puedan trabajar
en menos de 15 minutos. O sea, imagínate trasladarte al trabajo 2 horas y 2 horas de regreso son 4. O sea, eso es físicamente imposible, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Me fui muy rapidísimo. La verdad es que creo que hay muchos temas de los que deberíamos hablar, pero por cuestiones de tiempo no se puede. Bueno, soy Paulina López, secretaria de Medio Ambiente del CEN del PRI. Ahí están mis redes sociales. A pesar de ser millennial, no publico mucho, pero siempre leo y siempre contesto. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, maestra. Es indudablemente muy importante lo que usted comenta respecto a la movilidad eficaz para todas y todos. De igual forma, la certeza económica y jurídica para los trabajos que cada quien guste realizar en ese sentido. Siguiendo con la orden del día, me permito presentar de igual forma a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, quien es vicepresidenta de la Comisión de la Juventud del Congreso en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, cuenta con diplomados en Derecho Fiscal y Derecho Electoral, y actualmente se encuentra cursando una maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como asesora jurídica y legislativa. Ocupó el cargo de subdirectora de autoridades y congresos estatales en la empresa Inteligencia, más dedicada al análisis estratégico, cabildeo legislativo y elaboración de instrumentos legislativos. Ha participado en diversos proyectos en materia de derechos humanos, acceso a la justicia para mujeres y perspectiva de género, juicios orales, pruebas forenses y feminicidios, entre otros. Dentro de sus reconocimientos y distinciones, ella obtuvo el primer lugar en el concurso de debate del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en el mes de septiembre del año 2018. De igual forma cuenta con una mención honorífica de excelencia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey por su reconocido y destacado rendimiento académico en julio del 2019. Respecto al Congreso de la Ciudad de México, ella es la diputada más joven con tan solo 25 años dentro de nuestro Congreso. Ella es vecina y representante de la Alcaldía Cuauhtémoc e integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presidente de la Comisión de Turismo, y de igual forma ha impulsado, entre otros, los siguientes temas: la actividad turística como uno de los principales motores de la reactivación económica, la promoción de estímulos fiscales para empleadores que contraten a jóvenes, aprobación del programa parcial de desarrollo urbano Atlampa para mejorar las condiciones de esta colonia en la Alcaldía Cuauhtémoc, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos, la recuperación de espacios públicos en la Alcaldía Cuauhtémoc y la difusión de alertas de emergencia ante fenómenos naturales a través del celular. Sin más por el momento, tiene el uso de la palabra, diputada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco la invitación a este espacio, saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en esta mesa. De verdad es un honor para estar aquí con todas y todos ustedes, pues los temas de la juventud son temas que debería premiar a todo gobernante y por supuesto en las próximas elecciones que tenemos en puerta, pero sobre todo que sean propuestas enfocadas y dedicadas a las y los jóvenes. Pues como bien lo mencionaron, representamos un sector etario sumamente importante y un sector que, aunque no lo crean, somos de los considerados más vulnerables. ¿Me ayudan con el slide? Rapidísimo, soy Frida Guillén, orgullosamente la diputada más joven del Congreso de la Ciudad de México. Tomé protesta a mis 23 años de edad. Soy presidenta de la Comisión de Turismo, vicepresidenta de la Comisión de Juventud. Entre otras comisiones que integran son la de Reconstrucción, Pueblos y Barrios Originarios, Ciencia, Innovación y Tecnología, la Comisión de Turismo y la de Juventud. Trabajé en el área de autoridades locales, fui cabildera, fui monitora de diversos instrumentos y también llegué a la elaboración de productos e instrumentos legislativos, que en su momento he de reconocer, yo veía a la política como muchas y muchos de los jóvenes, una política llena de vicios, una política llena de cosas sucias y una política muy, pero muy difícil de cambiar. Alguna vez escuché la frase de uno no puede cambiar las reglas del juego si no entras primero a jugar. Fue una frase que a mí me marcó
por lo cual tomé la decisión de meterme en todo este tema de política y gracias a los principios, a los valores y principios tanto de un partido como de una familia, a una servidora no la han hecho moverse ni ha ido por el camino de la mala política, a lo que muchos jóvenes le llaman. Estoy estudiando actualmente mi maestría y lo que me trae aquí por la invitación que me hicieron es cuál es la importancia de los jóvenes en la política. Por eso comencé diciéndoles que yo era una joven, soy joven, pero era una joven que pensaba que la política no llevaba a ningún camino a nadie, que la política no iba a cambiar nunca, que la política iba a estar manchada todo el tiempo, hasta que decido inmiscuirme en todo este tema, en donde empiezas a conocer los problemas, en donde empiezas a ver las necesidades de primera mano y descubres que no nada más es hacer la política que se ha hecho durante años, sino una nueva política, una política con temas de importancia, una política con propuestas, una política con soluciones, una política con alternativas, una política que le demuestre a los políticos que han estado en este medio durante años que las y los jóvenes tenemos la capacidad suficiente para conocer los problemas de primera mano, pero sobre todo para dar una solución que políticos durante años no han podido obtener. Y tan importantes somos que con datos y estadísticas representamos el 30% de la población. Sin embargo, esa representación que tenemos en el país, tan solo el 50% de ese 30% participa en elecciones. Y participa en elecciones por una, tal vez, no, más bien no participa en elecciones por una falta de interés, por una falta de información, porque desconoce cómo es todo esto de tema de la política o el impacto que tiene de forma directa. Claro que tenemos un reto para este 2024, claro que tenemos que participar, pero nosotros como jóvenes somos quienes tenemos que llevar el mensaje a más jóvenes del por qué tenemos que emitir nuestro voto, por qué tenemos que participar, por qué tenemos que estar activamente pues en todo el tema electoral. Y en la Ciudad de México no estamos exentos de ese porcentaje, pues también representamos el 27% de la población. En 2021, de 93 millones de personas que integran el listado nominal, el 52% participó. Es decir, 48.3 millones de personas. Sin embargo, de eso solamente de jóvenes participamos un 50%. ¿Y por qué somos el grupo electoralmente más importante? Porque después de las personas adultas mayores nos encontramos los jóvenes, con 20 a 24 años de edad, y representamos 11.261.412 electorados. Ahora bien, el que sean estos tiempos y el que se nos diga es que tienen que participar, a todos los jóvenes primero se nos tiene que decir el por qué, el para qué, el qué me va a representar a mí, Frida Guillén, el yo salir a votar. Porque lamentablemente vivimos en un siglo que los jóvenes todavía no tenemos bien claro el beneficio que vamos a obtener o lo negativo que vamos a tener si participamos o no en unas elecciones. Y para este año, de verdad que la votación del grupo etario joven es sumamente fundamental, pues puede ser este grupo etario quien defina o no el rumbo, la definición, el cambio de un país. Pero yo como mensaje que siempre les doy a todos los funcionarios, a todos los candidatos, a todas las personas que están inmiscuidas en esto, a los jóvenes no nos vayan a vender promesas. A los jóvenes no nos vengan a decir, no nos vengan a hablar, no nos vengan a prometer. A los jóvenes vengan a decirnos propuestas, vengan a decirnos ya las acciones que se van a tomar. Porque cuando un político apenas va pensando en el discurso, los jóvenes ya tenemos la solución.
pues ya conocemos previo el problema que vivimos durante años. Y los jóvenes, de verdad, aunque se nos vea como un grupo que tenemos la vida resuelta, como muchas veces se escucha, todo lo contrario. Los jóvenes viven todos los días problemas de inseguridad como todos los mexicanos, pero inseguridad a nivel de que tenemos miedo de salir de nuestras casas para ir a una escuela. También la inseguridad y la capacidad económica que no llegas a tener cuando egresas de alguna institución. A los jóvenes nadie ni nada les asegura que cuando tú egreses de una institución educativa vas a obtener un empleo. Y por ello consiguiente una calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos llenamos de un ciclo vicioso en donde desde joven ya perdemos una, ¿cómo puedo llamarlo? Perdemos una falta de querer involucrarnos en todos estos temas. Porque lo único que escuchamos es lo mismo de todos los años electorales. Y aún así los problemas siguen creciendo. Y cuando nosotros como jóvenes ya tenemos posibles soluciones, los políticos, las políticas, seguimos con los mismos discursos desde hace años. Y lamentablemente por eso se nos llama al grupo etario con el mayor índice de abstencionismo. Porque hay muchísimas cosas que no nos interesa porque no nos dan ellos incentivos para que nosotros como jóvenes les demos la importancia. Porque los problemas los conocemos, los vivimos, sabemos. ¿De qué nos sirven que a nosotros los políticos nos digan, y hablo de nos porque también soy joven, vamos a tener mayores oportunidades, vamos a tener mejor calidad de vida, vamos a tener seguridad? Ajá. Esos son discursos que nos han dicho desde hace años. Y esos son incentivos nulos para cualquier joven. Ahora bien, esto nos ha mantenido como los jóvenes, el grupo etario, quien históricamente se ha mantenido alejado de los asuntos públicos por desinterés en temas de agenda política o desconfianza con las autoridades. ¿Y a qué voy con esto? Que van los políticos en campaña a decir, tú joven no tienes empleo, tú joven no tienes seguridad social, nosotros vamos a mejorar tu calidad de vida. A mí como joven, ¿en qué me estás incluyendo en una agenda pública? A ti como funcionario, a ti como candidato, ¿cómo me estás asegurando que ese problema va a ser resuelto? Cuando se ha generalizado todos los discursos y no se ha enfocado ni priorizado el tema de la juventud dentro de todos los años que tú has estado dentro de la política. Y tan así que lo que se ha hecho en diversas reformas al querer incluir a más jóvenes, pues a veces solamente queda en papel, solamente queda en letra muerta, y nos dimos cuenta en las elecciones del 2018, donde casi de los 3,000 candidatos que estaban registrados para votar, solamente el 19% tenía menos de 30 años. Y de este 19%, solamente el 5% fue diputado federal. ¿A qué voy con esto? Que de los 500 diputados federales, diputados y diputadas, solamente 28 fueron jóvenes. Yo siempre digo, creo que va a llegar un momento en donde los jóvenes se agrupen y hagan su propia fuerza para tener una agenda pública emanada de jóvenes y para los jóvenes. Pero hay un gran problema que a los políticos jóvenes, cuando suben a una tribuna, cuando toman un cargo público, se les olvida que son jóvenes y dejan de tener una agenda pública enfocada por los jóvenes. Entonces, ahí también nace otra falta de interés en asuntos públicos. Y en la Ciudad de México, he de decirlo que de los 66 legisladores que componemos el Congreso, solamente 3 tenemos menos de 29 años. Mírenlo. Había un debate, no sé si recuerdan, de las últimas reformas que hubo en el Congreso Federal para los requisitos de ser diputado federal, en donde se disminuía la edad
para que pudiese ser candidato a diputado federal de 21 a 18 años. El argumento muy válido, me parece. Quienes estaban a favor de, si tengo derecho a votar, también tengo derecho a ser votado. Pero insisto, depende de nosotros los jóvenes, quienes estas reformas queden en letra viva o muerta. Y el argumento que estaba en contra es, ¿de qué sirve que nosotros hagamos esto si los jóvenes no se interesan? Si a los jóvenes no les importa, si los jóvenes ni siquiera participan, y lo llevaron con datos para analizar el nivel de abstencionismo que tenía exactamente este grupo etario de nosotros los jóvenes. Y para nosotros seguir exigiendo y pidiendo reformas tenemos que involucrarnos, tenemos que levantar la voz y de verdad los argumentos que en su mayoría estuvieron a favor eran de jóvenes. Y quienes estaban en contra era de un grupo de adultocentrismo. De verdad. Y en la Ciudad de México también, por ejemplo, en la última iniciativa que presentaron de las reformas al proceso electoral, estaba dentro de un precepto que se proponía reducir el límite de edad para poder ser elegido como diputado y ser considerado como joven de 35 a 29 años. Porque hay organismos internacionales que sí dicen que un joven es hasta los 29 años. Después de los 29 años ya eres un joven adulto, pero ya tienes el acrónimo de adulto, ya no eres un joven. Entonces, creo que sí es un debate que se tiene que analizar, que se tiene que estudiar, que se tiene que preparar, pero sobre todo ir levantando la voz para decirle a todas aquellas personas que aspiran ahí, sobre todo a los jóvenes, que tienen la oportunidad. Y yo lo platico como un tema personal. Cuando a mí me dijeron de esa reforma, me dijeron, pero es que ¿por qué estás a favor de si tú vas a dejar de ser joven y te puedes cerrar las puertas en algún momento? Perdóname, pero yo lo poquito o mucho de camino que puedo dejarle a más jóvenes es porque hoy represento a la diputada más joven del Congreso de la Ciudad de México y va a llegar más adelante una chica o un chico de 20 años, de 18, 19 años que me diga, yo soy la diputada o el diputado más joven del Congreso. Y tal vez va a pasar por lo mismo y al momento de querer ya cambiar por tema de edad, ya no sea un joven, pero yo también creo que tengo que empezar por mí y definir que ya no soy un joven cuando ya paso de los 29 años. Porque así hay muchísimas personas que deben reconocerlo también en el Congreso y en otros cargos públicos que tienen 34 años y dicen, es que cometí este error porque soy joven. Es que hice esto porque no tenía la experiencia concreta. Entonces no me estés hablando de experiencia para un joven de 18, 19, 20 años. Cuando tú reconoces que a los 30 y tantos no tienes la experiencia, creo que ahí ya es un tema de capacidad, de sensibilidad y de madurez, tanto personal como profesional. Pero sí son decisiones que se tienen que tomar para abrirle la puerta a más jóvenes, para que tengan estímulos e incentivos de que quieran participar e involucrarse. Y no nada más queden en letra muerta como muchas veces pasa. ¿Me ayudan con la otra? Este es un poquito del trabajo legislativo que hace una servidora, se involucra tanto en lo territorial como en lo legislativo. No se puede hacer ningún instrumento legislativo si no conoces de primera mano las causas y las necesidades que tienen los ciudadanos. La otra. Sigue, por favor. La agenda legislativa, turismo, juventud y la alcaldía Cuauhtémoc. Orgullosamente soy del distrito 12 de la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en donde estamos. Turismo, soy presidenta de la comisión de turismo y soy la diputada más joven del Congreso. Les digo algo, cuando entré me dijeron, ¿por qué quieres esta comisión? Hasta me ofendió la pregunta. Si no tiene mucho que hacerse en esa comisión, la comisión de juventud. ¿Cuáles son los ejes que he promovido? La participación de los jóvenes en la toma de decisiones de la alcaldía. Yo mediante iniciativa solicité que en todas las alcaldías hubiese una administración, una unidad administrativa como mínimo que fuera representado por un joven y para los jóvenes. Es decir,
al nivel de una jefatura de unidad departamental para los jóvenes, en donde fuera dirigida por una persona joven de 18 a 29 años. Desafortunadamente, solamente 5 de las alcaldías de esta ciudad cumplieron con esta disposición. Pero para los discursos están buenos para hablar para los jóvenes y para volantear también, porque aguas, ahora estoy en campañas. Me enojo. Otra cosa importante, la promoción de estímulos fiscales para empleadores que contraten jóvenes. Aquí yo les decía que no hay nada ni nadie que nos asegure que cuando egresamos de una institución educativa después de 4, 5, 6 años tengamos un empleo. La falta de oportunidades laborales cada vez crece más y cada vez menos jóvenes quieren estudiar. Lo que presenté ante el Congreso de la Ciudad de México fue que a toda aquella empresa que contratara jóvenes recién egresados tuviera un estímulo fiscal. ¿Esto para qué? Para incentivar que las empresas no te pidieran 10 años de experiencia cuando vas egresando de una institución y tienes 24 o 23 años. Para que las empresas dejen de ofrecer sueldos muy bajos a jóvenes que pasaron y dedicaron 5 o 6 años pagando unas colegiaturas inmedibles para que a la mera hora de egresar no tengas un empleo. O es más, 6 minutos. O es más, que ni siquiera exista, ya me distraje. O es más, que ni siquiera trabajes de lo que estudiaste, porque me pagan un poquito más. Ahora bien, también otro problema, la empleabilidad de los jóvenes recién egresados, el prevenir, atender los suicidios en la Ciudad de México. La segunda causa de homicidios en la Ciudad de México o de muertes en jóvenes son los suicidios. Después de la pandemia también vivieron un sinfín de problemas mentales, un sinfín de crisis que no fueron atendidas, que no fueron canalizadas a atención inmediata y que como jóvenes ni siquiera reconocemos que estamos ante una crisis, ante una depresión, ante un problema mental. Y yo siempre les digo, así como hay de Oxxos en la Ciudad de México, así debería de haber espacios de salud mental para jóvenes. Porque ahora recibir atención mental en cualquier ciudad es un lujo. Y por supuesto, la producción de vivienda social. Siguiente. La que dice un techo es mi derecho, por favor. Siguiente. La que sigue. Gracias. Y por supuesto, en tema de vivienda me refiero al proceso de gentrificación que ha vivido durante años la Ciudad de México. El proceso de gentrificación, ¿alguien sabe lo que es de quienes están aquí? Ok, es el desplazamiento de personas que han vivido durante años en un barrio, en un pueblo o en un espacio por la llegada de personas con una mayor capacidad económica y un mayor poder adquisitivo. Cuando se vio más con la llegada de los nómadas digitales en la pandemia y con el convenio y firma de Airbnb, en donde los costos tanto de vivienda como de comercios y alrededores se subieron hasta un 76%. Una vivienda de tener una renta aquí en la Condesa de 10,000 pesos, con una recámara, 46 metros cuadrados, subió a costar 65,000 pesos. Y lo que generó el desplazamiento de personas que rentaban esos espacios por más de 10 años hasta Tláhuac, hasta las zonas periferias, porque a las personas dueñas de los inmuebles les convenía rentar a todo aquel extranjero que rentaba mediante las plataformas de alojamiento temporal. Lo que conllevaba que nosotros tuviésemos que pasar horas en el tráfico, lo que conllevó a que tuviésemos que desplazarnos a las zonas periferias, irnos a los lugares en donde no había servicios públicos, en donde todavía no hay, para poderles dar un mejor estilo de vida a los americanos, a los turistas, a los extranjeros. Y por eso yo le llamé al movimiento Un techo es mi derecho, para combatir el tema de gentrificación, para buscar una vivienda digna y para que las y los jóvenes pudiésemos acceder a una vivienda sin importar la experiencia, sin importar los años de estar recibiendo nómina con más de 60,000 pesos.
porque es lo mínimo que te pedían para sacar un crédito como joven. Y todavía en los bancos, no sé si alguien ha intentado sacar un crédito, te preguntan cuántos años tienes, eres muy joven, todavía no te lo podemos autorizar. Puedes pedirle apoyo a algún familiar, a tu mamá, a tu papá o a alguien que tenga y sea acreedor a un crédito. Tú como joven todavía no. Entre otras de las iniciativas que presenté con Un Techo es mi Derecho es que el 20% de vivienda que se construya se destina a jóvenes menores de 35 años, las facilidades y precios preferenciales a personas jóvenes, que el 10% de las viviendas que se construyen en el sector privado sea para jóvenes también, la regulación para el alojamiento turístico en corto plazo y establecer que aquellas personas que presten el servicio de alojamiento turístico a través de plataformas en 2 o más inmuebles tengan que tener una autorización. Hay muchísimas alcaldías en donde se está llenando de edificios que están siendo comprados por plataformas por iniciativa privada extranjera y se están llenando de Airbnb que no rentan a mexicanos, sino meramente a extranjeros. ¿Por qué es generado esto? Por los bajos ingresos, por la falta de empleo, la financiarización de la vivienda, el alojamiento a corto plazo y la gentrificación, lo que genera una crisis de vivienda en toda la Ciudad de México. Y cuando me puse a investigar de lleno este tema, yo pensé que solamente eran en algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, pero no, es en toda la ciudad y en todo el país. Y creo que sí es un tema que se debe de priorizar, que se debe de considerar y que debe de estar en toda agenda pública de cualquier candidato, en toda agenda pública de cualquier funcionario que vaya con los jóvenes, les prometa, les diga y les dé propuestas. Ahí es donde debemos de estar considerados las y los jóvenes. Y pues bueno, soy Frida Guillén, estos son mis temas esenciales, son mis temas principales de la agenda que llevo en el Congreso, que llevo también en Cuauhtémoc y por supuesto par y por los jóvenes. Yo siempre he dicho y le digo a todos los chavos que colaboran conmigo, porque el más grande tiene 36 años, todos los demás son jóvenes, siempre les digo, el paso, la huella que dejemos, ya sea grande, ya sea chica, va a depender de nosotros. Porque hay funcionarios que aunque han pasado 3 veces, 4 o 5, no han dejado ninguna huella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Pues sin duda alguna, todos aquí estamos conscientes que los jóvenes y en general la sociedad somos los agentes de cambio y usted mencionaba correctamente el derecho al voto y bueno, más allá de un derecho, creo que es algo que sin duda alguna debemos de hacer en todo momento y practicarlo. Muchas gracias. Dando seguimiento a la orden del día y para concluir, me gustaría presentar a la licenciada Andrea Sánchez Gallegos, quien es asesora de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Ella es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la FES Zacatlán, docente en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, la FES Zacatlán, perteneciente a la UNAM, así como en la UNAM. En el ámbito legislativo actualmente se desempeña como asesora de la Comisión de Educación. Ha sido secretaria técnica de la Comisión Ordinaria de Cultura y Cinematografía, de Atención a Grupos Vulnerables y Juventud y Deporte. Tiene experiencia en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Se ha desempeñado como secretaria técnica de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración en la FES Zacatlán, UNAM. Sin más, cedo la palabra a la licenciada. Gracias. Bueno, quiero comentarles que me siento realmente muy honrada y conmovida por formar parte de este evento, de esta mesa. Sobre todo externar, ¿no?, en la gratitud para quien hoy nos visita aquí presencialmente, pero también estoy segura que muchos a través de las redes sociales están al pendiente de este conversatorio y creo que vamos a dejar algunas aportaciones interesantes para, sin duda, quien esté interesado en el tema de juventud. También agradezco, sin lugar a dudas, a mis compañeras de este panel. Es para mí de veras un privilegio compartirlo con la maestra Mónica Valdés. Toda la trayectoria y el trabajo que se ha compartido, pues siempre ha sido una inspiración. Y particularmente esta
mañana ya tarde, más bien, quiero agradecer a dos personas particularmente. El tema de la juventud yo lo había visto en papel, ¿no? Hasta que nació mi hijo, Ethan, que hoy se encuentra aquí con nosotros, y que a partir de su nacimiento, justo la visión también se reforzó y me comprometió aún más para pensar y trabajar en favor de los jóvenes. Mi familia, por supuesto, y a dos personas que también están acá formando parte del evento, dos de mis alumnos de la FES Zacatlán, que me siento muy orgullosa en esta tesitura de que los jóvenes accedan a las fuentes de empleo y que se dediquen a lo que estudiaron. Es un privilegio también que ahora formen parte también de la organización, de la administración y de los trabajos legislativos del Senado de la República. Dicho esto, a mí me toca hablar algo muy técnico. Preferí retomar este tema por la importancia que tiene para la política pública, para las cuestiones de la argumentación, la solución también de algunos problemas mediante el presupuesto público, y que particularmente a mí me ha tocado trabajarlo, ¿no? Desde el ámbito legislativo, también desde el ámbito de la Administración Pública Federal. Y hoy les quiero compartir, ¿no?, en dos momentos. El primero de cómo fue que se empezó a trabajar el anexo de juventud en el presupuesto de egresos de la Federación y cómo se ha consolidado, y al mismo tiempo qué utilidad para el ámbito legislativo y de política pública tiene este instrumento. Asimismo, la propuesta precisamente para que en el Congreso de la Ciudad de México se pueda retomar esta metodología y que pueda servir también para la toma de decisiones en varios ámbitos que tiene una relación directa con la juventud. ¿Podrían pasar a la primera diapositiva? Ok. Me remonto al año 2010. Este es un año emblemático para el trabajo de la juventud o juventudes acá en México. En este año 2010 tuvimos por primera vez la experiencia de ser anfitriones del primer Foro Legislativo Mundial de Juventud. En esta preparación del evento, justamente en el Congreso Federal, hicimos un ejercicio de evaluación y diagnóstico de qué era lo que podíamos aportar como algo significativo para empezar a trabajar el tema de juventudes, particularmente desde la Cámara de Diputados Federal. En ese momento se estudió y se hizo la propuesta de que era necesario que en los anexos que se elaboraban en el presupuesto de egresos de la Federación pudiera ya insertarse un anexo específico de juventud. Cuando se hace la pregunta de cuánto gasta el Estado mexicano en juventud, erróneamente solamente se contabilizaba lo que se asignaba al Instituto Mexicano de la Juventud. Y aquí se retoma una de las ideas principales con la que también la maestra Moni nos platicó en su ponencia, la transversalidad. El tema de juventud no se puede mirar solamente con una sola perspectiva. Se tiene que analizar, se tiene que proponer, se tiene que elaborar la política pública y, por supuesto, el presupuesto de egresos de la Federación o de cualquier entidad federativa con esa perspectiva de que en todos los sectores se encuentra el tema de juventud. De ahí que en el 2010, entonces, se trabajó políticamente al interior de la Cámara, con los grupos parlamentarios, con los tomadores también de decisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nació ese primer anexo. Lo quise mostrar porque nació con dos sectores únicamente considerados, educación y salud. Y aquí empezamos a ver la perspectiva, ¿no?, que siempre se le ha dado a las juventudes. Para ese primer momento, los dos temas fundamentales al darle seguimiento presupuestalmente hablando era cuánto se gastaba en educación media, superior y superior, y cuánto también se gastaba en atención a la salud de los jóvenes en México. Como un primer esfuerzo, creo que fue un paso importante, ¿no?, la consolidación de este anexo,
y que estábamos seguros en ese momento que iba a ser un instrumento que sí garantizaría, ¿no?, esa perspectiva de transversalidad también en la política pública. En la política pública y en el diseño de la institución que se iba a hacer cargo del tema de juventud en la Administración Pública Federal. Y aquí ha habido un debate histórico muy interesante. ¿Cuál es el diseño más conveniente para que los jóvenes sean atendidos? Hay voces que dicen que el instituto no es lo suficientemente fortalecido en la administración pública para darle causa a las decisiones de política pública. Hay quien propone justamente que se eleve a rango de Secretaría de Estado. Hay quien dice que no, que podría ser interesante que el instituto se convierta en un organismo autónomo y que así, como en el Instituto Nacional de las Mujeres, pudiera tener ese mismo rango. Lo más importante en ese momento, ¿no?, que daba la discusión era posicionar en la agenda pública el tema de juventud, hacerlo visible, porque efectivamente hay una falsa interés, ¿no?, un falso interés, y al momento de tomar la decisión, pues como que se hace uno a un ladito, los tomadores de decisión. Aquí en el año 2010, aprovechando que íbamos a tener pues la vitrina internacional, ¿no?, con este encuentro de diputados de todo el mundo que trabajan el tema de juventud, y también desde la política pública en el Instituto Mexicano de la Juventud se albergó este primer ejercicio. Resultado, hay una agenda legislativa en la materia, trabajada también desde el OIJ, que es el organismo iberoamericano, ¿no?, que va a darle sentido también de evaluación y de propuesta de la política pública de juventud a nivel iberoamericano, y México pues no es la excepción. Pasaron algunos años, ¿no? Ahora me remonto hasta el 2024, pudieran compartirme la siguiente diapositiva, para poder tener un anexo de esta magnitud. También hay que reconocerle que en el año 2015, ¿no?, desde el Instituto Mexicano de la Juventud, también se dio el interés por acompañar al legislativo en el fortalecimiento de este anexo. Por la cuestión principalmente de darle certeza y seguridad a la política pública de que efectivamente se trabaja el tema de juventud transversalmente. Ya este anexo, que es el que acaba de ser aprobado en el mes de noviembre y que está activo para este ejercicio fiscal 2024, ya tenemos una cantidad de programas identificados e incluidos muy importantes. La relevancia, pues, ahora es justamente hacer énfasis en el diseño institucional del INJUVE, y que tiene su espejo en la Ciudad de México, ¿no? Ambos aún son institutos, ambos aún son organismos coordinadores, no ejecutores de política pública. Y que esta coordinación, al menos en el INJUVE, tiene una clara tendencia a dar algunos lineamientos de seguimiento para las entidades federativas y los municipios. Lamentablemente es que la política pública en estados y municipios en materia de juventud se queda reducida a algunos eventos sociales, algunas convocatorias para concursos de oratoria o concursos de expresión artística, pero no se ha entendido realmente la parte más significativa de la responsabilidad de una política de juventud, es decir, sí garantizar esa atención transversal mediante una batería importante de programas públicos que redunden en una verdadera política pública. A mí me gustaría, ¿no?, compartir también que este anexo en particular tiene una doble función. Por un lado, se enlistan los programas públicos que se identifican con una población objetivo de juventud,
y por el otro lado están asignados los montos que son aprobados para llevar a cabo estos mismos programas. Si me pueden pasar las otras diapositivas, ahí sigue el anexo, ¿no? Ahí, por favor, no, en la anterior, muy bien. Y me dio la tarea de investigar cómo estaba, ¿no?, el tema del presupuesto de egresos en la Ciudad de México. Me encontré un anexo, pero es de manera general. Solo se establece el recurso que va para el Instituto de la Juventud. Ahí la invitación es que precisamente el Congreso de la Ciudad de México pueda avanzar en el tema de lograr un anexo específico en materia de juventud para darle seguimiento a esos recursos y que vaya de la mano precisamente con una política muy importante que ha tenido la Ciudad de México en materia de juventud en dos sentidos. Y con esto englobo mi primera participación. Por un lado, como escucharon en mi semblanza, soy profesora de la Universidad Rosario Castellanos. Este es un interesante ejercicio que tuvo en este sexenio la Ciudad de México para abrir nuevos espacios de educación superior acá en nuestra ciudad. Y es un proyecto que sí ha costado mucho trabajo consolidar, pero también me queda claro que ha sido un proyecto exitoso para los jóvenes de la ciudad, en donde hay una nueva oferta educativa a nivel superior y que eso en gran medida ha ayudado a que los jóvenes tengan otra vez una esperanza de tener un proyecto de vida. Y aquí redunda en gran medida no como eslogan, sino como algo fundamental para las juventudes. ¿Cuál va a ser mi proyecto de vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿A dónde quiero trabajar? ¿Qué quiero hacer con mi tiempo libre? Bueno, una de esas preguntas, afortunadamente con este espacio de la Universidad Rosario Castellanos, y mando un saludo a la doctora Alma Rosa, que es la titular, ¿no?, de la universidad, se ha hecho un esfuerzo importante. Me toca trabajar con jóvenes desde hace muchos años, y en los últimos tiempos en la Universidad Rosario Castellanos me he dado cuenta que aquí en la Ciudad de México, a pesar de ser la ciudad con más oferta educativa de todo el país, hacía falta y mucho más espacios. Por tal motivo, bueno, se celebra que este proyecto se esté consolidando y ahí en ese paquete presupuestal que ya está aprobado está la ampliación del Instituto Rosario Castellanos a Universidad Rosario Castellanos. Otro de los programas que me resulta interesante en la ciudad y que cumple desde mi perspectiva con esta transversalidad es el programa de Pilares. No solamente en tema de acompañamiento educativo, sino también de acompañamiento en salud mental, en darle a los jóvenes de la Ciudad de México una oportunidad también para tener alguna habilidad en términos de autoempleo, pero ahí radica la crítica. Efectivamente, se sigue pensando en informalidad. Al darle a los jóvenes una capacitación que les permita sobrevivir, ¿no?, queda cubierta una partecita. Pero ¿qué pasa con aquellos jóvenes que efectivamente terminan su licenciatura y que aspiran a ingresar a la formalidad en el empleo? Y que aún más tienen desde su perspectiva el ejercicio profesional de lo que ya estudiaron y que vienen empujando. Y no solamente de un tipo de universidad, ¿no?, sea público o privada, es en general. Ahí es la primera incertidumbre que nos causa. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no?, ha sido interesante en ese sentido para darle salida, pero deja de lado a estos jóvenes que están egresando de las universidades y que también quieren un empleo formal. Y que en ese sentido la responsabilidad que tienen tanto instituciones públicas como privadas, pues es darle cauce, ¿no?, a esa inquietud de los jóvenes por un lado, tener experiencia
en empleabilidad y por el otro lado, pues sí, tener la posibilidad de quedarse a trabajar en ese lugar en donde les abren la puerta. Por tal motivo, sí es de suma importancia que se siga analizando en términos de finanzas públicas esta asignación de recursos que año con año, tanto el ámbito federal como los ámbitos locales, hacen para la atención de jóvenes. Y que en ese sentido, con una responsabilidad también que tienen las instituciones legislativas y ejecutivas, hacer una verdadera evaluación. Por eso se celebran los ejercicios de evaluación que se han hecho desde el Instituto Mexicano de la Juventud. No solamente en términos presupuestales, sino también en términos de satisfacción de los jóvenes en la oferta de la política pública que se diseña y se implementa en nuestro país. Insisto, creo que hace falta aún más profesionalización en el ámbito estatal y municipal para que estas áreas de juventud que tienen la responsabilidad de atender a jóvenes se diseñen con esta misma lógica de poner el énfasis en qué queremos. Instituciones que coordinen a las otras áreas de la administración y efectivamente se implemente una transversalidad o instituciones que sean ejecutoras de la política pública. Y al ser ejecutoras, entonces tienen la responsabilidad del diseño y la implementación de programas que de alguna u otra manera también tendrán que retomar todos los aspectos que le importan, le interesan y que están ávidos los jóvenes de ser atendidos. Les reitero, es muy fácil caer en una mala información, ¿no? De saber que solamente el recurso que está destinado al Instituto Mexicano de la Juventud, en términos de la federación, es el que está siendo destinado para los jóvenes. Aquí está el anexo, es información pública y cada uno de los jóvenes podrá acceder a esa información para que también se pueda dar una idea de lo que el Estado mexicano está invirtiendo. Por tal motivo es tan importante que en los congresos subnacionales, ¿no? En particular en el que nos convoca el día de hoy, en la Ciudad de México, sí pueda adelantar la Comisión de Juventud un ejercicio similar para poder tener aún más información precisa de cuánto es que se está, ¿no? Presupuestando para ustedes y qué es lo que finalmente podría tener como posibilidad la siguiente legislatura y el siguiente gobierno para apuntalar en la Ciudad de México. Agradecida con este espacio, agradecida con el Instituto Belisario Domínguez por la oportunidad y al panel y a los invitados por haberme prestado su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto el que todos aquí podamos escuchar esta serie de comentarios y aportaciones por parte de todas y todos que estamos aquí presentes. Sin duda alguna, creo que hay que recalcar que los temas de la salud, de la educación, de la información y de la innovación son sumamente importantes y trascendentales. Y bueno, con esta presentación concluimos las primeras participaciones de nuestros expositores y vamos a dar paso a las palabras de conclusión de aquellos participantes que gusten abordar un poquito más respecto a sus participaciones. Y pues no sé si usted guste empezar, maestra, o alguna persona gustaría realizar alguna pregunta, tiene alguna inquietud, con todo gusto. Hola, principalmente pues agradecer todas sus ponencias. La verdad me parece que es un tema muy importante para las políticas públicas y para la agenda de los que se encuentran aquí en el presidio. Y pues con base en alguna de sus participaciones me gustaría elaborar algunas preguntas. Y las voy a decir de manera general y ya ustedes verán cómo me contestan. La primera es, ¿cómo formular políticas públicas que inserten a los jóvenes en el mercado laboral sin caer en medidas paliativas como programas vigentes que ustedes ya habían mencionado? A modo de que, pues justamente, esta temporalidad que tienen los programas no limiten la capacidad de integrarse al mercado laboral de los jóvenes, que sean
medidas que sean, pues que sean congruentes con el mercado y con las necesidades de los jóvenes. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, abordado desde la multidisciplina en las políticas públicas, pues es también la disciplina en la que yo me intento desarrollar. ¿Cuáles serían las principales áreas de acción para diseñar e implementar planes, programas y proyectos que mejoren sustancialmente la vida de los jóvenes? Salud, educación, innovación, tecnología, como ya ustedes los habían mencionado. También me gustaría preguntar cuáles serían los mecanismos o los principales mecanismos para el acceso a seguridad social para los jóvenes que trabajan en el sector informal. Como ustedes saben, pues la participación en el PIB nacional es bastante grande de parte del sector informal, como para que no le demos la relevancia que justamente necesitan estas personas que están sacando al país adelante, ¿no? Y un comentario respecto a lo que comentaba la diputada, yo siento que es una visión como muy aislada cuando se dice que, o bueno, muy aislada en la cuestión del discurso de que a los jóvenes no les importa la política. A nosotros nos importa bastante porque es como decían ustedes, ¿no? O sea, no puedes cambiar las reglas del juego si no estás inserto en él. Y yo creo que no hay mejor, pues no hay mejor manera de abordarlo que no sea desde nuestras propias visiones, desde nuestras propias necesidades como jóvenes, cuáles son nuestras limitaciones, a qué nos enfrentamos cuando nos graduamos o si no nos graduamos, ¿no? Entonces, yo siento que es un cúmulo de situaciones que obliga a los jóvenes a ocuparse de su realidad inmediata, a trabajar, a estar todo el día haciendo viajes de Didi para completar retos, un montón de actividades que se tienen que hacer para, pues sí, para abordar nuestra vida cotidiana y que eso es lo que no nos permite a veces el tiempo de meternos al juego de la política, ¿no? Entonces, siento que esto sería como lo que antecede al discurso de que los jóvenes no les importa la política. Nosotros no tenemos tiempo porque tratamos justamente de trazar un plan de vida que nos permita tener una vida digna, ¿no? A lo mejor no decorosa, pero pues sí que sea digna para nosotros. Entonces, pues si no tenemos resueltas, como decía a lo mejor Aristóteles, si no tenemos resueltas pues como nuestro ámbito personal de la casa, obviamente no vamos a ser lo suficientemente libres como para dedicarnos a la política. Entonces, pues sí, me parece bastante interesante este tema. A mí como joven, a muchos de los jóvenes que nos encontramos aquí y los que no estamos, nos interesa mucho que se formulen políticas públicas que nos ayuden a insertarnos en el mercado laboral, continuar con nuestra educación y hay muchos limitantes justamente desde el sector público para, pues sí, como para atraer a todos los jóvenes que no tienen, pues que más bien no hay la capacidad de las universidades públicas para seguir acuñando a personas que realmente tienen la intención y la necesidad de trabajar para mejorar pues nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Gracias por tu formulación de las preguntas. Y pues bueno, estas mismas quedan abiertas para quien guste contestarlas y en el orden que ustedes decían. No sé si alguien gusta empezar con alguna. Mira, para empezar por la última, ¿sabes algo? Lo que tú ya estás haciendo es política. El estar aquí presente, el estar levantando la mano, el estar cuestionando, ya estás haciendo política. Ya eres una joven activa. Y tal cual acabas de decir, ese es el pretexto de muchas autoridades al decir que a los jóvenes no les importa. Claro, claro que les importa, pero si no se involucran es por la falta de oportunidades. Llámese correctamente incentivos, prioridades. A los jóvenes, claro que les importa estar involucrados en la toma de decisiones, pero primero asegúrame el piso para después tomar la mejor decisión. Y de verdad, el hecho que todas y todos ustedes estén aquí es porque ya están siendo parte de un mapa, están siendo parte
de una ciudad con jóvenes activos y de jóvenes que están interesados en la política. Y como autoridades tenemos la obligación de dar y brindar los mecanismos necesarios para que a los jóvenes puedan estar inmersos también en el ámbito realmente de toma de decisiones. Más allá de un mapeo político, más allá de enfocarnos en tema político, de estar activos, de participar, de estar presentes y ser tomados en cuenta. Y claro que ha sido una lucha de años el que a los jóvenes se nos haya abierto las puertas estas últimas décadas. Muchísimas gracias, diputada. No sé si alguien más guste continuar con las otras preguntas. Bueno, yo querría decirte algo. Mencionaste el tema de cómo generamos mecanismos para que tengamos acceso a seguridad social. Los conceptos son dos. Seguridad social la tiene la gente que está en el sector formal y la protección social, es decir, al no estar en el sector formal y no tener acceso, por ejemplo, a IMSS en términos de salud, nosotros teníamos la protección social que brindaba el Estado con el Seguro Popular, el cual pues ya no existe, ¿no? 40 millones de personas ya no tienen acceso a por lo menos este tema de protección social. Desarrollar industria, ser un polo de atracción industrial, implica mucho tiempo porque son planes a largo plazo y desafortunadamente, como lo vimos, pues no han trascendido. O sea, llega un presidente, llega una nueva administración y destruye la anterior. Bueno, no necesariamente, por ejemplo, el tema de sexenios anteriores sí hubo continuidad en los programas porque estaban bien implementados y bien diseñados. ¿Qué te diría yo en términos generales? A mí me parece que la participación de la industria, de la academia y del gobierno para generar industria que genere empleos formales y bien pagados es básico. Hay un modelo que en la academia conocemos como el modelo de triple hélice, porque están los tres participantes y eso te permite, pero en el muy largo plazo. O sea, no son políticas que te vayan a solucionar. Cuando vienen los políticos y te dicen, les voy a dar chamba, a ver, no, porque son procesos muy largos para ser bien implementados. Entonces, me parece que en eso sí estamos conscientes, que tenemos que tener planes transeccionales bien diseñados para que podamos generar industria y para que pueda haber seguridad y no protección social. Mencionaste un tema súper importante y dijiste, estamos en Didi, estamos en Uber, estamos en plataformas y sobre todo es un tema de la economía urbana, se llama gig economy. Y esto tiene que ver también con un poco de informalidad, porque son empleos temporales. Yo puedo subirme a una plataforma y dar clases, dar asesorías, pero entonces no genero antigüedad y tampoco tengo acceso. A mí me parece que es un tema que se tiene que regular y en eso sí tengo que ser muy honesta, es un reto mundial, no es un reto particular para México. Y bueno, sobre medidas y políticas públicas no paliativas, que fue, me parece, tu primer pregunta, me parece que lo más grave que hemos vivido durante este sexenio es que se han implementado ni siquiera políticas públicas, porque no tienen un diseño correcto, no se miden. El día de hoy no sabemos, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, cómo están midiendo el éxito de este proyecto. Oye, ¿cuántos se graduaron? Pero de esos que se graduaron, ¿cuántos se hubieran graduado de todas maneras si no tuvieran el apoyo? ¿Me explico? O sea, está lleno de corruptelas, hay documentación de que se han robado tarjetas, de que se han dado de alta personas que ya están fallecidas, y la verdad es que las skills que les están dando, pues no estoy segura de que vayan a sacar a estos chavos adelante o que les vayan a hacer la diferencia a largo plazo. Algo que se ha visto también, que está muy documentado, y estos son datos académicos, no son datos que yo me estoy inventando, es, por ejemplo, yo tenía una tiendita, me di de alta y metí a mis hermanitos. Entonces están recibiendo una lana, pero no están recibiendo capacitación y no están recibiendo ningún tipo de ventaja competitiva para salir al mercado, porque se ha hecho mucho este tipo de triquiñuelas. Los pequeños comercios se registraron, metieron a los familiares, a los amigos y los dueños se quedaron con parte de esto. Me parece importante que el diseño correcto de políticas públicas sea implementado y en este caso pues, no lo hemos visto porque este programa se lanzó sin siquiera reglas de operación. Entonces, pues un poquito, no sé si esto solvente tus dudas. Comentar también que en el tema de seguridad social, es claro que el Instituto Mexicano del Seguro Social también ha abierto nuevos esquemas. Lo hablo desde un ejercicio muy importante, me toca también trabajar el tema de cultura y de los artistas y artesanos,
y que particularmente muchos de ellos son jóvenes, por eso el tema es transversal. Los creadores de este país puntualmente se están despertando en estas nuevas generaciones y que en ese sentido, al ver la necesidad, también el mismo Seguro Social ha abierto nuevos esquemas para en este caso, jóvenes que se autoemplean o que ejercen alguna actividad que es justamente, ¿no?, de autoempleo y que en ese sentido, dada la necesidad, ya puede haber una compensación mediante una inscripción personal. Entonces, bueno, puede ser interesante, no es propiamente universal, pero sí es una medida que trata, ¿no?, de ir ayudando a que los jóvenes vayan haciendo también este historial en su protección social. Esa sería mi participación. Y bueno, pues yo sí considero que los proyectos comunitarios, ¿no?, los proyectos que se generan desde las universidades, desde las colonias, están puestos para que los jóvenes también los asuman como propios y los puedan llevar hacia la realidad. Hablamos en la Ciudad de México de presupuestos participativos, que pocas veces, ¿no?, tienen el sello de juventud, porque en ese sentido a los jóvenes también necesitamos decirles, oye, pues tú puedes hacer un proyecto, hazlo, tienes las herramientas, tienes la materia prima que son las necesidades, solamente es sistematizar y que te creas que sí, efectivamente, tú eres un generador o generadora de cambio social. Es muy sabido que desde la teoría y desde la práctica, los jóvenes son el elemento que amalgama la sociedad. Cómo los niños los admiran y los adultos mayores se apoyan en la juventud. Entonces, la responsabilidad está puesta para que efectivamente se crean y demuestren que son ese cambio y esa generación que puede hacer realidad cambios sustanciales en cualquier sociedad. Gracias. Yo nada más para cerrar y ahondando un poco en este tema de seguridad social y muy bien acotado por Paulina, protección social. Esta serie de reformas, ¿no?, de yo que no tengo un empleo formal pueda pagar mi seguro de salud, no es nuevo, efectivamente, desde el sexenio pasado está. Esta posibilidad de yo saco mi cuenta Afore, también existe, no es nuevo. Esta posibilidad de yo abrir mi propia cuenta en el Infonavit, también lo puedes hacer. El problema acá es interpelar a los derechos que el Estado está sacando las manos, ¿no? O sea, efectivamente 6 de cada 10 empleos en este país son informales. Y el Estado saca las manos. Dice, pues págate tú tu salud, págate tú tu Afore. ¿No quieres morirte de hambre cuando seas viejito? Pues págale. Y el Estado se lava las manos, ¿no? No tenemos un Estado de derechos, ¿no? Lo que tenemos es un Estado que ha ido replegándose y entonces nos ha dejado la mayor parte de las y los ciudadanos completamente descobijados con esta noción de tú échale ganas, tú puedes, tú te puedes pagar si quieres, dale, ¿no? Entonces me parece que hay que interrogar también desde esa perspectiva de los derechos. El tema del empleo, yo ahí insistiría que miremos a las políticas macroeconómicas, ¿no? Efectivamente no es una solución que tengamos en 6 años en un único gobierno que podamos solventar, que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, que tuvimos un hito impresionante, así como el último año de gobierno de Peña Nieto, tuvimos un hito impresionante en creación de empleos, como nunca. Por supuesto, porque estamos revitalizando, ¿no?, el tema de inversión a través de la construcción, desde el aeropuerto, las carreteras, finalmente destrabada la construcción del tren suburbano Toluca, Ciudad de México, y en fin, las construcciones que ya conocemos sumamente controversiales de este gobierno. Así es como se dinamiza la economía. Si el Estado no invierte, si el sector público no invierte, ¿cómo vamos a crear empleos? Bueno, cuando invertimos, cuando estamos dinamizando, con muchas polémicas, ¿no? ¡Wow! Resulta que estoy creando empleos, ¿no? ¡Qué novedad del Señor! Empleos mal pagados, desafortunadamente, ¿no?
Entonces ahí hay que, vamos, no hay que quitar el dedo del renglón. El Estado necesita invertir, el Estado necesita aperturar, ¿cierto?, las posibilidades de inversión de la iniciativa privada y con candados que nos permita supervisar. ¿Por qué se licita, qué se licitó? ¿Tren Maya? ¿Dos Bocas? No sé. Más bien, no se licitó. Adjudicación directa de más de 960 millones, o sea, perdón, no decimos nada. No, o sea, lo vemos pasar, uno más, uno más. O sea, ya, no, como que nos quedamos, bueno, pues así es este señor, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, no, como que ya nos hartó y nuestra capacidad de interpelar está muy disminuida. Entonces, no quitemos solamente el dedo renglón al respecto. Gracias. Al contrario, gracias a usted y bueno, voy a hacer el uso de la palabra. Muy bien. Pues bueno, nada más mencionar que en el último conteo de población 2020 había 39.4 millones de jóvenes en todo el país y la Ciudad de México albergaría alrededor del 6.6. Estamos hablando de 2.6 millones, pero aquí creo que hay algunos temas que sí tenemos que ser puntuales, en el sentido de que en la Ciudad de México el promedio de edad es 35 años. Entonces, a diferencia de las demás entidades federativas, pues estamos ya enfrentando un envejecimiento de la Ciudad de México y pues eso nos está dando una respuesta. Necesitamos invertir más en nuestras y nuestros jóvenes. Son 2.6 millones de soluciones que necesitamos aportar. No hay que ver, como bien decía la maestra Mónica, el concepto de juventud. Hay que hablar de juventudes, de jóvenes plurales, con diferentes actividades, y un poco recordando lo que decía José Emilio Pacheco, jóvenes que van corriendo en busca de la libertad. Entonces, es necesario fortalecer las políticas públicas y todos los esfuerzos que se puedan hacer, no solo por parte de las instituciones de gobierno en nuestra Ciudad de México, pueden ser las alcaldías, incluso concejalías o el gobierno central, sino también la iniciativa privada, las universidades, asociaciones. Tenemos que sumar esfuerzos por las y los jóvenes en nuestro país. Quisiera agradecerle a todo el panel, a la decía Montserrat, a Alexis, a la diputada Frida, a la doctora Paulina, la maestra Mónica, la maestra Andrea, y pues sin más, a nombre del senador Manuel Añorbe Baños, presidente del Instituto Belisario Domínguez, también agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este capítulo 10, que es el tema de la agenda de juventud. Invitarlos a que sigan las redes sociales y que en la página del Belisario puedan consultar las publicaciones que realizan nuestras investigadoras e investigadores. Y pues únicamente me queda agradecerles a todo nuestro panel el conocimiento que nos han compartido en esta tarde y pedirles una foto oficial. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia.